¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos nuevamente al canal, resolviendo y llegando a la meta de los 600 ejercicios resueltos del curso de física, en este caso del material CEPREUNI 2025-1. ¿Sí? Y vamos a entrar a la parte de electrostática. ¿Sí? Electrostática. ¿Ya? Electrostática. Ya se terminó con la parte de termodinámica, nos vamos con la parte de electrostática, ¿sí? Entonces, para esta semana, para esta sesión, hemos terminado la semana 13 sesión uno con termodinámica y entramos a la semana 13 sesión 2 con la parte de electrostática, ¿sí? Hay preguntas, consultas. Correspondería a partir del ejercicio 75 del segundo material del CEPREUNI, material que pueden encontrar en la descripción de este video y también en la descripción de la lista de reproducción, ¿no? Ya está. Preguntas, consultas, jóvenes. Podemos empezar. Se supone que han trabajado eso hoy día, ¿cierto? Han hecho la parte de electrostática hasta la parte de campo eléctrico, ¿cierto? ¿Me confirmas eso? ¿Han hecho hasta campo eléctrico? No, a ver, campo eléctrico creo que no, ¿ah? ¿Pero han hecho hasta campo eléctrico o no? Campo no. Campo sí, campo no. Habla. Se supone que en esta primera sesión deberían haber llegado carga, procesos de electrización, fuerza eléctrica y hasta ahí, ¿no? Ya, entonces, hasta fuerza eléctrica es hasta el ejercicio 83. A partir del 84 es campo eléctrico. ¿Ya? Entonces, ¿han hecho campo o no han hecho campo? O sea, solamente campo, no líneas de campo. Solamente campo, campo, nada más. Campo mejor el jueves, dice. Líneas también. Asu. Ah, en su salón no llegaron a campo, dice. Ya, vamos a hacer hasta el 83 y de ahí vemos, ¿ya? Ya, hagamos vectorcitos. Ya. Entonces, ejercicio 75. ¿Ya? Ejercicio 75. Ya. Esta de la parte de entender qué es la carga eléctrica, ¿sí? Entender que la carga eléctrica es una nueva propiedad que le damos al material y con esta propiedad vamos a poder explicar la manifestación de esta interacción que le llamamos interacción eléctrica, mediante la cual dos objetos que son frotados pueden hacer una interacción ya sea de atracción o de repulsión, ¿sí? Profe, ¿no preguntan antecedentes históricos? No, 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 no seas malo, esto es un montón de historia detrás, ¿no? No, no, no. Entonces la idea es que se le da una propiedad. ¿Y qué características tiene esta propiedad carga eléctrica, no? Entonces, para describir un objeto, hemos dicho que le damos propiedades a los objetos, ¿no? Entonces, ¿qué propiedades le damos a un objeto? ¿Qué propiedades? Ah, bueno, le puedes dar, no sé, cómo describo este objeto con su masa, con su longitud, con su volumen, con su densidad, con su temperatura, ¿está bien? Y vamos a agregar una nueva propiedad que es la carga eléctrica. ¿Qué especial tiene esta propiedad carga eléctrica? Que si dos objetos tienen esta propiedad, se va a manifestar una interacción entre ellos, ya sea de atracción o de repulsión. ¿Sí? Ahora, ¿qué características tiene esta carga eléctrica? Uno es de dos tipos y lo clasificamos como tipo positivo y tipo negativo. No hay más, son los dos únicos tipos de carga eléctrica. Eso lo muestran los experimentos y la historia ya lo etiquetó de esta manera, ¿no? Dos, que es al darle un valor a esta carga, que nuevamente es gracias a los experimentos que se hacen, ¿sí? Se llegó a la conclusión que la unidad de carga la etiquetamos como 1,6 10 a la menos 19 Coulomb, ¿no? La unidad de la carga eléctrica. La masa se mide en kilogramos, la longitud en metros, la temperatura en grados Celsius, Kelvin. Entonces, la carga eléctrica va a ser medida en Coulomb.
¿Y cómo un objeto adquiere esta carga eléctrica? ¿Cómo así adquiere esta propiedad? ¿Es por ganancia o pérdida de qué? Por desbalance entre quiénes. Porque algo le has quitado o algo le estás dando de más al objeto y así queda electrizado. ¿Qué cosa es? Así es, ¿no? Electrones, ¿no? Electrones. Si hay un exceso o defecto de electrones, adquiere esta propiedad. Si es positivo, es porque tiene exceso o defecto de electrones comparado con protones, ¿no? Exceso o defecto. Entonces tiene defecto de electrones, ¿no? O sea, hay un defecto de electrones, ¿no? Y si la carga es negativa, fue etiquetada porque hubo un exceso de electrones. ¿Está bien? ¿Sí? Y esta carga está cuantizada entonces. Siempre el valor de la carga tiene que ser un múltiplo de esta unidad de carga, siempre, ¿no? La carga eléctrica siempre te va a quedar como un múltiplo, porque lo mínimo es la de un electrón. Y siempre puedes aumentar o quitar números enteros, ¿no? De electrones. Puedes quitar un electrón, dos, tres. Aumentar o quitar, no puedes sacar medio electrón, tres cuartos de electrón. Entonces siempre la carga al final te va a quedar un múltiplo de este valor. Siempre, ¿no? Y tercero, la carga. ¿Qué característica más tiene la carga? Son tres. O nos centramos en tres, ¿no? Uno es de dos tipos, dos está cuantizada y tres, ¿cuál es la tercera característica de la carga? Se conserva, ¿no? Conservación. En un sistema aislado, si tienes dos objetos que se están electrizando entre sí, uno gana, el otro pierde electrones, uno queda positivo, el otro queda negativo, pero la carga total sigue siendo la misma, ¿no? La carga se conserva. Esas son las tres características que le damos a la carga eléctrica, ¿sí? En base a eso, responde entonces, a ver. Si se frota un peine plástico, ambos inicialmente neutros, ambos cuerpos se cargan eléctricamente con cargas de igual magnitud y sentido contrario. Sentido, digo, signo, ¿no? Signo contrario. ¿Es así o no es así? Frotas dos objetos entre sí, ambos quedan electrizados. Vamos a silenciar a todos. Ya, ¿sí? Y así es, pues, ¿no? Por conservación de la carga, entonces, tenemos eso, ¿no? Frotas dos objetos, uno le va a quitar electrones al otro objeto mediante esta frotación, mediante este proceso, haciendo que uno queda con exceso y otro queda con defecto. Y si uno pierde un electrón, es porque el otro objeto adquirió ese electrón, haciendo que tengan cargas de igual valor, pero de tipo diferente, ¿sí? ¿Y por qué uno gana electrones y el otro lo pierde? ¿Por qué no puede ser al revés? ¿Por qué en este caso están representando a la lana quitándole los electrones a la varilla? ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Supongo que en la tabla periódica les deben haber hablado un poquillo de eso. ¿A qué se debe esto? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Y por interno me están diciendo, ¿ah? Pero escríbanlo en el chat general, ¿por qué tienen miedo? Escríbelo en el chat. Claro, ¿no? Lo de la electronegatividad, ¿no? Esa característica, ¿no? Entonces, con esa característica podemos reconocer esto, ¿no? Entendemos que la lana es más electronegativa que la varilla, por eso al frotarlos, la lana tiene la capacidad de sacarle los electrones a la varilla. ¿Está bien? Y la frotación es para que sea en una mayor región, ¿no? Entonces, así es conservación de la carga, ¿verdad? Para cargar eléctricamente una esfera metálica, basta con hacer contacto con otra esfera cargada, ¿no? Por ejemplo, este proceso de electrización, ¿cómo se llama? Esta es una forma de electrizar, ¿no? Una forma de que los objetos adquieran la propiedad carga eléctrica, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama este proceso? Claro, por frotación, por fricción es este proceso. Ahora, en la parte 2 te hablan de otro proceso. Y justamente en una esfera metálica se puede hacer el proceso por simple contacto, o sea, solo por contacto nada más, no frotarlos, ¿ah? Simplemente los pones en contacto. Y sí, eso ocurre. En una esfera conductora, o sea, en los conductores, ¿no? Se puede hacer la transferencia de carga directamente con el contacto. O sea, simplemente lo pones en contacto y se le puede transferir carga eléctrica, ¿no?
Y eso ocurre si es un metal, ¿no? Y ese es el otro proceso, ¿no? Proceso de electrización por contacto directo, ¿sí? Por contacto, ¿no? Tengo un material electrizado, tengo la esfera metálica, basta que lo toques para que le pueda transferir la carga. ¿Está bien? Proceso por contacto, ¿sí? Y si es neutro y no metálico, es menos, o solo lo podrías hacer en la zona de contacto y eso, ¿no? Porque como es neutro y no conductor, entonces los no conductores lo entendemos, ¿no? En este nivel básico, un no conductor como que alguien que no, o a través de quien no se puede hacer transferencia de carga, ¿no? ¿No? Es lo que entendemos por un no metálico, que sería básicamente diferencia entre un conductor y un no conductor, ¿no? Que es nuestro esquema básico de diferencia, ¿no? Ya sabemos que con el tiempo ya eso se fue diversificando, conductor, superconductor, semiconductor, superaislante, y hay que ser un montón, ¿no? Pues nuestro esquema básico es conductor y aislante, ¿no? Entonces, en un aislante, el proceso para electrizarlo es por frotación o fricción, ¿no? Y si es un metal, con contacto directo se puede hacer, ¿no? ¿No? Es la diferencia que hacemos nosotros en este nivel básico, ¿no? Básico, ¿sí? Y por último, en todo proceso de carga, la carga total debe permanecer constante. ¿Es así o no es así? Y ya lo discutimos, ¿no? ¿Es así o no es así? Y sí, así es, ¿no? Así es. Preguntas, primer ejercicio, 75. Preguntas, preguntas. Sistema aislado es como si fuera un calorímetro, haciendo referencia al último tema que viste de temperatura y calor. Un calorímetro, un sistema que aísla externo de lo interno, ¿no? Sistema aislado se refiere a que están separados, ¿no? Del exterior, ¿no? Defines un interior y un exterior, ¿no? Y acá están los dos objetos, objeto A y objeto B, ¿no? Y se produce la electrización entre ellos dos. Pues si uno queda positivo, el otro va a quedar negativo, ¿no? Y la carga total del sistema se mantiene igual, ¿no? O sea, si al inicio los dos eran neutros, al final sumándolos, también la carga total sería neutra, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Preguntas, preguntas, para seguir con las 70. Me pregunta, profe, ¿cómo funcionan los pozos a tierra? Bueno, no discutimos en sí cómo es el pozo en tierra en sí, digamos, ¿no? Técnicamente, sino simplemente hablamos, ¿no? Contacto a tierra nada más de manera general, ¿no? ¿Sí? Y que nos ayude a explicar un poquito el otro proceso de electrización, que es el proceso por inducción, ¿no? Proceso por inducción, ¿no? O sea, aparte del proceso por frotación y contacto, existe el proceso por inducción, gracias al reordenamiento temporal de la carga debido a un elemento, a otro elemento electrizado. Quiero ver si hay un ejercicio de eso, me parece, o no. Creo que no hay directamente, ¿no? Ya. Entonces, la idea es esto, ¿no? Tienes un objeto electrizado, un objeto neutro, ¿no? ¿No? Un objeto neutro, ¿sí? ¿Sí? Y lo que haces es acercarle un elemento externo, ¿no? Vamos a suponer, para simplificar el ejemplo, que es un material conductor, ¿ya? Acercas un elemento externo electrizado, lo acercas. Ponte que sea negativo este elemento externo, esté electrizado de forma negativa. Ya está, lo acercas. ¿Qué ocurre en el objeto? Si es un objeto metálico, ¿sí? Conductor, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir en el elemento metálico conductor?
Algo particular que tiene es lo que decimos electrones libres, ¿no? Electroncitos que se pueden mover, entre comillas, por todo el material. Y como son electroncitos libres y le acercas un elemento externo negativo, van a ser repelidos por este elemento, vamos a llamarle externo o el segundo elemento, ¿no? Y eso hace que esa carga, esos electroncitos se vayan al lado derecho. Y el lado izquierdo quedaría con defecto de electrones. Eso lo simbolizamos como positivo. La esfera sigue siendo neutra, ¿no? La esfera sigue siendo neutra, ¿sí? De tal forma que si tú sacas este elemento, si tú lo borras, ¿qué ocurre? Otra vez se reordena la carga. Acá simplemente está ocurriendo un reordenamiento de la carga, ¿sí? Se está reordenando. Pero si tú retiras este elemento, nuevamente se ordena, ¿no? Y quedaría como estaba al inicio. Acercas el elemento, se reordena, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si en ese momento tú haces lo que me están preguntando, ¿no? Una conexión a tierra, que usualmente se simboliza así, ¿no? ¿Qué significa conectar a tierra? ¿No? Ponerlo en contacto directo con la tierra, que es un elemento grande o pequeño la tierra para nosotros. Tierra es un elemento grande o pequeño. Nosotros, ¿qué somos frente a la tierra? ¿Qué somos? ¿Qué somos para la tierra nosotros? Nada. Para la tierra no somos nada. Para la tierra somos algo despreciable, inexistente. Prácticamente no existes. ¿A quién te recordará, no? Entonces, comparados con la tierra, para nosotros, nada. No existimos, no somos nada en comparación a la tierra. Tú de altura, metro setenta, metro ochenta, ya ponle, metro sesenta, metro setenta ya por promediar. Solo el radio de la Tierra es 6 millones de kilómetros. Bueno, 6 millones de metros, ¿no? 6 millones de metros. 6.000 kilómetros. No somos nada, pues, ¿no? Nada. Entonces, ¿qué ocurre? Entre comillas, a la Tierra le da igual, va a seguir siendo equivalente, neutra, si le das o le quitas electrones. Es indiferente. Entonces, ¿qué pasa con estos electroncitos que están siendo empujados por este elemento externo, vamos a llamarle? Y les doy un camino de escape. ¿Qué va a ocurrir? Se van a ir. Estos electroncitos, si les das vía de escape, se van. Y a la Tierra le da igual recibir o dar. O sea, esto no es nada para la Tierra. Nada. Absolutamente nada. ¿Y cómo se van? ¿Qué ocurre? Ya no están. Este exceso de electrones desapareció. Y entonces, ¿qué pasa si tú sacas este y ya desconectas? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo quedó la esfera? Y esto se reordena, pues, ¿no? ¿Verdad? Y la esfera quedó positiva, ¿no? ¿Ya está? Eso es lo que sería la conexión a Tierra, ¿no? ¿Está bien? Y por eso es importante la conexión, ¿no? A Tierra, ¿no? Para hacer el exceso de carga se vaya directo a la Tierra, ¿no? Y no a través de nosotros, ¿no? Si te das cuenta, la mayoría de los electrodomésticos vienen con tres patitas, ¿no? La mayoría de electrodomésticos vienen con tres patitas en el enchufe, ¿no? Una plana y dos planas y una redonda, ¿no? Si te das cuenta, ¿no? ¿Sí? Entonces, justamente es una para hacer tierra, ¿no? Y supuestamente las conexiones eléctricas en los hogares deberían tener así su enchufe con tres puntos, ¿no? Uno de ellos haciendo tierra, ¿no? Se supone. Justamente para que cualquier exceso de carga, lo que tú llamas corriente eléctrica, se vaya, ¿no? A través del pozo a tierra, ¿no? Espera, ¿alguna otra pregunta para seguir con el 76? Tú sacas la red. Sí, usualmente le pueden quitar esa tercer patita, pues, ¿no? Pero no sería lo técnicamente no sería lo técnicamente correcto ni, ni por la seguridad, ¿no? Ya. Vamos, 76 entonces, ¿sí? Ya.
Ya un poquito de cálculo. A ver, creo que los voy a hacer leer uno a uno, ¿eh? Ya me canso de leer yo. Los voy a hacer leer uno por uno, a ver, para que interactúen. Están muy callados, ¿eh? Ya. Un cuerpo queda cargado positivo debido a que gana protones. ¿Qué dices? ¿Es así o no es así? Queda positivo porque gana protones. ¿Qué hemos dicho? Queda positivo ¿por qué? La- Entendemos los procesos de electrización solamente por electrones, ¿no? Por ganancia o pérdida de electrones, no por otra cosa. ¿Sí? Profe, pero si el protón es positivo, también si yo le doy un protón o le quito un protón, profe, va a quedar positivo también. ¿Dónde está el protón? En el núcleo. ¿Tú crees que puedes manipular los protones del núcleo atómico sin que pase algo? No. Profe, si frotas los dos cuerpos neutros, necesariamente se carga uno de ellos. La idea del experimento es que si tú frotas dos objetos, se van a electrizar, ¿no? En mayor o menor medida, pero se van a electrizar, ¿no? ¿Sí? En mayor o en menor medida tendrían que electrizarse, ¿no? Por la diferencia de electronegatividad, ¿no? ¿Sí? Bomba atómica, dice. Profe, en los fenómenos de electrización solo hay flujo de electrones. Sí, así los vemos nosotros en este momento, ¿no? Solamente por los electroncitos, que son los electrones que están libres, digamos, del átomo, los que podrían interactuar átomo con átomo son los electrones, pues, ¿no? No hablamos de destruir al núcleo, sacar protones, no, no hacemos eso. ¿No? No, pues, o sea, si son del mismo material, no se carga uno. Bueno, si son del mismo material, ya asumiendo, pues, ¿no? Material uniforme, misma electronegatividad, entonces no, pues no habría un proceso de electrización así formal, pues, ¿no? Profe, si se manipula el núcleo del plutonio, se pasaría, ok, ¿no? Ujú, claro. Ya, vamos. Entonces acá, no, es por electrones nada más, ¿no? Los procesos de electrización los entendemos por electrones, nada más, ¿no? Por electrones. Y si queda positivo es porque tiene un déficit, o sea, ha perdido electrones, ¿no? Eso es lo que entendemos. ¿El valor Q 1,210 a la medición de Coulomb es factible o no es factible? ¿Y eso por qué tendría que verse si es factible o no es factible? O sea, ¿por qué podría o no podría ser? ¿Podría ser ese un valor factible o no podría ser? ¿Podría ser factible o no? ¿Y por qué tendría o no tendría que ser factible? Porque hemos dicho que una característica de la carga eléctrica es que tiene que ser siempre un múltiplo de la unidad base, que es el 1,610 a la menos 19, ¿no? Ahí puedes leer un poquito sobre el experimento de la gota de aceite, ¿no? Por ahí, ¿no? Entonces, tiene que cumplirse eso, ¿no? Siempre tiene que ser un múltiplo, ¿no? Es como que yo te ponga, pues, ¿no? Suponiendo, pues, un ejemplo simplón, digamos, ¿no? En el núcleo atómico están los protones. Ponte que tengan carga más 2. Alrededor se supone están los electrones, ¿no? Menos 2, menos 2, menos 2. ¿Cuál es la carga total? Cero, pues, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si vas quitándole electrones? Le quitas un electrón. ¿Cuál es la carga total ahora? Más 2. Profe, quite el otro electrón. ¿Qué carga tiene ahora todo? Más 4. Profe, quite el otro electrón. Si fuera posible manipularlo así, ¿no? Acá, ¿qué carga total sería? Más 6. Puede quedarte carga más 5 haciendo este ejercicio donde son 2 2 2 menos 2 menos 2 menos 2. Puede darte la carga 5 carga 7 carga uno carga 3. No, no se puede. Siempre te va a quedar un múltiplo de 2 que le hemos puesto 2 como ejemplito de la unidad base, ¿no? O sea, siempre la carga te va a quedar un múltiplo de la unidad base, siempre. Siempre te va a quedar así.
Y la unidad base que se ha propuesto es la de 1,6 10 a la menos 19. O sea, cualquier carga, cualquier valor de carga siempre tiene que ser un múltiplo de ese 1,6 10 a la menos 19. Entonces, 1,2 es un múltiplo, ¿no? Entero natural de 1,6 y no, no es. Así que no, eso no es posible. No sería factible. Uy, le puse verdura. Vamos a ponerle el falso acá. Cambiemos la letrita. Ya está. Ah, no, está bien, ¿no? Está bien, está bien. Verdadera. No es posible. Así es. Efectivamente, una carga de ese valor no es posible, ¿no? Ya está. Existen tres tipos de carga, positiva, negativa y neutra. ¿Es así o no? Son tres tipos de carga. Así es, ¿no? Solamente hay dos tipos de carga. Si un objeto tiene carga, está electrizado, solo puede estar electrizado positivamente o electrizado negativamente. ¿Está bien? Profe, y si no tiene carga, que tape, no tiene carga. ¿Sí? No es un tercer tipo de carga, ¿no? Tipo de carga es que está electrizado el objeto. Y si está electrizado, solamente puede ser de dos tipos, positiva y negativamente. No hay más nada. Así que, ¿hay clave o no hay clave? Sí hay clave, milagro. 76 pregunta. Aquí estamos avanzando lentito, ¿ah? Estamos avanzando lentito, despacio, con calma, con tranquilidad. Habiendo ya pasado por el tema de turbulento de termodinámica, después de la tormenta llega la calma. Vamos, ¿todo bien? 76. Para 77. Ya, vamos al 77. ¿Verdad? Una pelotita de ping pong colgada del techo es pintada con grafito, de manera que la superficie se vuelve conductora. ¿Sí? Y no vino termo en el parche. Eh, sí, pues no, no vino termo, ¿no? Vino solamente esa de calorimetría, ¿no? Sí. Ya, vamos. Ya, tenemos una esfera de ping pong cuya superficie se ha pintado con grafito, volviéndola conductora, ¿no? La superficie conductora. Cuando la pelota está descargada, se le acerca una carga externa negativa, vamos a llamarla externa, ¿sí? Sin tocar la pelota. Entonces, ¿qué ocurre? O sea, acercas otro objeto electrizado, pero él es neutro, ¿ah? Esta esfera es neutra. ¿Qué va a pasar entre las dos? ¿Pasa algo o no pasa nada? ¿Qué dices? ¿Pasa algo o no pasa nada? ¿Qué afirmas tú? ¿Pasa algo o no pasa nada? Y para eso sería bueno entonces un videíto. A ver, ¿te han mostrado videitos o no? ¿Han mostrado videitos o no? ¡Nada! ¿Qué han hecho en clase entonces, amigo? Experimento tiene que haberte llevado al menos. Dime que Chirín no te ha llevado sus super experimentos, ¿o no? ¿No? Como que un globito nomás. Chistoso, ¿ah? Ya, vamos a poner un videito, a ver. ¿Y acá cómo hago? Bueno, que ya estoy compartiendo. Me voy a dejar de compartir momentáneamente. Voy a compartir el videito. Acá está el videito. ¿Ya? ¿Se está viendo? ¿Se ve? ¿Se ve? Ya. Entonces, ahí tenemos las, bueno, no es una esfera, pero son varillas, ¿sí? ¿Sí? Y tenemos acá una esferita, ¿no? Que está suspendida. Entonces, si estas varillas son neutras, al acercarlas a la esfera, como tú comentas, no deberías esperar algo, ¿no? Tienes las varillas, acercas, y no debería pasar algo en particular, ¿no? ¿Sí? No debería pasar, ¿no? Acercas, nada, pues, ¿no? La varilla roja, no pasa nada, pues me acerco y no pasa nada. ¿Por qué será? No te has bañado seguro. Pero ¿qué ocurre si las electrizamos, ¿no? ¿Qué es electrizar? Frotas, pues. Por ejemplo, ahí la varilla transparente está siendo frotada con lana, con piel.
y la esferita comienza a moverse. ¿Eso qué significa? Ya estás en la semana 13, así que ya sabes que esa significa una interacción, significa una fuerza de por medio. Hubo una fuerza de por medio entre ellos. ¿Y por qué? A eso le llamamos la propiedad carga eléctrica y se manifiesta la interacción de atracción o de repulsión también puede ser. Ahí, por ejemplo, se atrae y se atrae bastante, ¿no? Ahora, ¿por qué sucede eso? Es lo que vamos a tratar de explicar con el problemita, ¿no? ¿Sí? Vamos a tratar de explicar con el problemita. ¿Por qué se atrae la esferita? ¿Por qué? Si la esfera es neutra, el que está electrizado son las varillas. ¿Por qué se está acercando? ¿Por qué hay esa interacción con la esferita? Y ahí, por ejemplo, están haciendo que se toquen en sí. La trajo y se tocó. ¿Qué pasa ahora si acercas la varilla atracción o repulsión? ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Qué está ocurriendo? Hay repulsión. ¿Y por qué? ¿Por qué? Se tocaron y se repele. Pero ¿qué pasa con el otro? Mira con el otro. Desde lejos nomás se atrae, mira. Se atrae. Entonces esos experimentos y muchos otros muestran de que la carga eléctrica justamente es de dos tipos, ¿no? Y que se manifiesta ya sea la atracción o la repulsión, ¿no? Y más adelante, vamos a poner acá, ¿no? Por ejemplo, ponen a una de las varillas previamente electrizadas sobre este soporte giratorio. ¿Y qué pasa si acercas la varilla transparente? ¿Atracción o repulsión? ¿Ahí qué ocurre? Estás jalando sin tocar. Eso es atracción, ¿no? ¿Qué pasa si fuera el mismo tipo de varilla? ¿Qué pasa si es el mismo tipo de varilla? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Puedes empujar sin tocar, ¿no? Puedes empujar, que es una repulsión, ¿no? Entonces, estos y muchos otros experimentos muestran este comportamiento, ¿no? Muestran ese comportamiento, ya sea de atracción o ya sea de repulsión. Entonces, a ver, ¿se ve lo que comparto? Nuevamente estamos con la diapositiva, ¿sí? Nuevamente estamos con la diapositiva, gracias. Entonces, ¿qué ocurre cuando le acercas un elemento, vamos a llamarle externo, a esta esferita? Se va a manifestar una atracción entre ellos a pesar que la esfera es neutra. ¿Y por qué ocurre eso? Porque, como ya también lo habíamos explicado en la diapositiva anterior, si tú tienes esta esfera conductora y le acercas un elemento externo, ¿qué ocurre en la esfera conductora? Un reordenamiento de la carga, ¿sí? Ocurre un reordenamiento de la carga, ¿no? Un reordenamiento temporal, ¿sí? ¿Y qué ocurre, por ejemplo, con esta varilla negativa, con este lado que es positivo? ¿Qué cosa va a ocurrir? Va a haber una atracción, ¿sí? Entonces, cuando la esfera está así y le acercas el elemento externo, ¿qué va a ocurrir? Se reordena la carga, asumiendo que sea negativa la varilla. Bueno, en el ejemplo dicen que es una esfera, ¿no? Pero bueno, yo para los grafiquitos le he puesto una varilla negativa. Ocurre un reordenamiento negativo-positivo y entre positivo y negativo hay una atracción y por eso la esferita, a pesar que es neutra, sí se va a manifestar una atracción con la varilla, ¿sí? Tal como vimos en el videíto. ¿Está bien? ¿Sí? Profe, entonces la utilización por inducción solo se da por el reordenamiento de las cargas dentro del cuerpo negro. Claro, es el reordenamiento de las cargas, así es. Ya, ¿cuál es la clave entonces? Habiéndote explicado, poniéndote estas imágenes, poniéndote el video, ya, ¿cuál sería la clave entonces? Ya está. Pregunta de la 77, ¿quedó claro? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? El 77, para ir 78. Profe, Dígame. o sea, en la electrización por
Por Inducción. inducción solo se da por el reordenamiento de las cargas dentro del cuerpo neutro, ¿no? Pero luego de que se aleja de por decirlo así, la varilla cargada, el cuerpo que estaba neutro, el cuerpo que fue afectado por la inducción vuelve a estar en su estado neutro, ¿no? O sea, Claro, vuelve a reorganizarse. claro, pero por ese reordenamiento no está adquiriendo carga, ¿no? Si no haces algo adicional, aprovechando ese reordenamiento para que se electrice, ¿no? Haces algo adicional, ¿no? Ah, claro, entonces Mm. durante toda la interacción, la carga de la esfera a esa que está señalando en todo momento sería igual a cero, ¿no? Claro, la carga de si empezó siendo neutra, sigue siendo neutra, Ah, ¿no? ah, Sigue siendo, ¿no? sí, sí. Tienes Ya, que hacer gracias, bro. algo más, ¿no? Conectarlo a tierra o ponerlo en contacto con otro objeto para que esta carga se pueda ir, ¿no? Ujú. Sí, sí. Gracias, bro. Pregunta 77. Si se le acercara una positiva, no, también ocurre lo mismo. Si tú le acercas un elemento externo positivo, ocurre exactamente lo mismo, solamente que con las cargas al revés. Si esta varilla fuera positiva, el reordenamiento sería al revés. Este lado quedaría positivo, este lado quedaría negativo, o sea, al revés nada más, ¿sí? Y entre negativo y positivo igual va a haber una atracción, ¿no? Acá no le debí poner así, ¿no? ¿No? Simplemente se cambian los signos y verías que también, ¿no? Si acercas una positiva, este lado queda negativo, entonces hay una atracción entre ellos, ¿no? Si esta varilla fuera positiva, igual sería una atracción igual, ¿no? Si esta varilla fuera positiva, estos de acá serían negativos y estos de acá serían positivos e igual habría la atracción entre ellos, ¿sí? Igual se manifiesta. ¿Está bien? ¿Cuándo se alejaría? No, se alejaría si fuera del mismo tipo, ¿no? Como vimos en el video, por ejemplo, esta esferita se acercó y se permitió que se acercaran y se tocaran entre ellos. Cuando se tocan, como es conductora, o su superficie conductora, como dice acá, sí va a haber transferencia de carga y se transfiere el mismo tipo de carga. Entonces, ahí sí, como son del mismo tipo de carga, ya se alejaría, ¿no? Pero si la esferita es neutra, así tú pongas positivo o negativo externo, se va a atraer, siempre, ¿sí? Ok, vamos 78 entonces, 78, ¿sí? No. Ya, algo de cálculo. Una esfera conductora inicialmente neutra se carga por contacto, ¿sí? Si la esfera adquiere carga de menos 4 coulombs, determine cuántos electrones fueron transferidos. Bueno, si la carga es negativa, ganó o perdió electrones. Si la carga es negativa, ganó o perdió electrones. ¿Qué dices? Ganó, profe. Ganó electrones. Ahora la idea es cuántos electrones ganó. Como sabes la carga, esa carga debe ser un múltiplo de la unidad de carga, siendo ese múltiplo justamente el valor de los electrones que se ganó o se perdió. En este caso es ganó, pues, ¿no? En este caso ganó. Y haces el cálculo, ¿no? Y nos salen 2,5 10 a la 19 que se convierte en 25 10 a las 8 y que sería, como ya habías dicho, no, acá es carga negativa, así que ganó electrones, ¿no? Ganó electrones. Vamos a poner ganó ahí. Ganó electrones. Ganó. Como lo copio de otros problemas. Sí. Ganó tantos electrones. Ya está. Porque queda negativo, ¿no? La carga es negativa. Eso es exceso de electrones. ¿Sí? Ganó 25 10 a la 18 electroncitos. ¿Va bien? 78. ¿Todo bien? Porque hasta ahí sería lo de la primera parte de carga eléctrica, tipos de carga eléctrica.
material conductor, material aislante y procesos de electrización que son contacto, fricción e inducción. ¿Sí? También explicamos un poquito. ¿Sí? E iríamos a la segunda parte que lo conocemos como ya la ley de Coulomb, ¿no? La cuantificación de la interacción eléctrica entre dos cuerpos electrizados. Dos cuerpos electrizados se ejercen una fuerza y mediante la ley de Coulomb se puede calcular esa fuerza de interacción. ¿Ya? Pregunta 7.8 para ir al 7.9. Sí, vamos al 7.9. ¿O quedan preguntas al aire? No. Vamos con 79 entonces. ¿Sí? ¿Están ahí o no están? Háblame, pues, si quieres. Profesor, Escríbeme si quieres. Escríbeme. Sí, profe. Gracias. Vamos. La figura muestra dos cargas eléctricas puntuales, Q1 y Q2. Sí, en este caso de electrostática hablamos de cargas puntuales, objetos electrizados cuyas dimensiones son muy pequeños comparados con las dimensiones en las que se hace el cálculo, la interacción. O sea, las distancias son muy grandes comparadas con las dimensiones del propio objeto. A eso le llamamos carga eléctrica puntual, ¿no? Dice, ¿a qué distancia se debe colocar la carga 3 para que se mantenga en equilibrio, despreciando los efectos gravitatorios? O sea, los pesos son insignificantes para nosotros comparado con las fuerzas eléctricas, ¿no? Es lo que nos está diciendo. Entonces tenemos dos objetos, Q1 y Q2, electrizados, un microcoulomb, 9 microcoulomb, tú ya te acuerdas, esto es micro, prefijo que simboliza 10 a la menos, eso sí te acuerdas, ¿no? Hace tiempo que no usamos prefijos. de ¿Qué, solo qué menos es? 6. 10 a la menos 6. 6, ¿no? Microcoulomb, ¿no? Un microcoulomb, 9 microcoulomb, ¿sí? Donde debemos colocar una carguita 3 para que al soltarla se mantenga ahí en equilibrio. Entonces entenderás que hay que hacer el dibujito de fuerzas, ambas cargas positivas. Esta tercer carga, ni idea, no nos dicen si es positiva o negativa. Bueno, da igual, ponle positiva o negativa, va a dar igual. ¿Ya? Para el ejemplo le voy a poner positivo. Si gustas le puedes poner negativa y el resultado va a ser el mismo, no hay problema. Entonces, ¿cuántas interacciones está sufriendo la carguita 3? ¿Cuántas fuerzas? ¿Cuántas interacciones? ¿Cuántas? Y dos, pues, ¿no? Con la carguita uno y con la carguita 2. ¿Qué ocurre entre la carguita uno y la carguita 3? A ver, la primera interacción que simbolizamos. ¿Atracción o repulsión? ¿Qué ocurre entre ellas dos? Repulsión. Ocurre una repulsión instantánea. Se repelen, se van, se alejan. ¿Sí? Y habría dos fuerzas de por medio, ¿no? Y habría otra fuerza también acá sobre la carguita uno, ¿no? ¿Sí? Como no me piden estudiar lo que le pasa en la carguita uno, simplemente no lo voy a dibujar. ¿Sí? Ya está. Ahora, esta fuerza es cuantificable. La ley de Coulomb nos dice cómo determinar este valor de carga. ¿Y cómo se calcula ese valor de carga? Eso es proporcional al producto de las cargas e inversa a la distancia entre las cargas al cuadrado, ¿no? Así cuantificamos la magnitud de la fuerza de interacción entre esas dos carguitas puntuales, ¿sí? ¿Sí? Donde esta constante, 9 por 10 a la 9, ¿sí? Ya está. Esa es la forma de representar la interacción, ¿sí? Gracias al experimento, ¿no? Que hizo, él realizó, él inventó, él diseñó el experimento, él recreó el experimento de la balanza de torsión y gracias a ese experimento pudo concluir eso, ¿no? Ya está. Ahora, ¿qué ocurre con la carguita 2, que es la otra interacción? Entonces, acá hay otra interacción, ¿no? Entre la carguita 3 y la carguita 2. ¿Qué cosa hay entre la carguita 3 y la carguita 2? ¿Atracción o también repulsión?
¿Qué va a haber? Y en ese caso, repulsión también se van a repeler. Como nos piden solamente la fuerza sobre la carguita 3, esto no es relevante. Y también esa fuerza se puede calcular, ¿no? Como la esferita está en equilibrio, estas fuerzas tienen que ser de igual valor, ¿no? Y así calculamos esas fuerzas, ¿no? Constante, producto de cargas, separación al cuadrado, constante, producto de las cargas, separación al cuadrado. Y ahí haces tu reemplazo, ¿no? Acá, por ejemplo, la constante se cancela, la carguita 3 también se cancela, y te queda la carguita 1 sobre la distancia. ¿Cuál sería la distancia acá? Esta de acá. Según el gráfico que estamos poniendo, ¿qué iría acá en distancia? Acá en distancia, ¿quién iría? X, pues, ¿no? La distancia entre la carguita 1 y la carguita 3. Esto es X, todo esto es 40. ¿Y acá cuál sería la distancia entonces? Acá. Acá, ¿cuál sería la distancia? Así es, ¿no? Si esto le llamas X, a la distancia entre 2 y 3 sería 40 menos X entonces, ¿sí? Carguita 1, que es un microcoulomb. Carguita 2, 90, ya está. 9 microcoulomb, ¿no? Ya está. Y te queda una ecuación para resolver, ¿sí? ¿Sí? Y resuelves. ¿Cuánto sale? ¿Alguien hace la operación? 10. Claro, en realidad salen dos resultados porque es una ecuación cuadrática, como puedes observar, ¿no? Es una ecuación cuadrática, ¿no? Te van a salir dos resultados en realidad. Uno va a ser 10, claro, y te va a salir otro que es negativo, ¿no? En realidad deberían salirte dos valores porque es una ecuación cuadrática, ¿no? Solo que el otro valor, ¿cuál sería? ¿Qué significaría que esto te salga menos 20? ¿Qué interpretación le das al menos 20? ¿Qué interpretación le das a que sea menos 20? O sea, ¿dónde está esta carguita 3? ¿Dónde está? ¿No existe? No, sí. O sea, eso significaría que ¿dónde está esta carguita 3? Acá, a 20 centímetros, pero a la izquierda. Eso es lo que significaría ese x menos 20, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Solamente que no va a ser nuestro caso, ¿no? ¿No? Nuestro caso está acá, ¿no? No acá, ¿no? Por eso solamente nos quedamos con el valor de 10. ¿Sí? No le vayas a enseñar a tu profe de álgebra esta solución, ¿ah? Porque me va a colgar si es que, si es que lo hago, si lo que lo hago así. Acá le saqué raíz. Mi profe de álgebra fue, ¿quién te enseñó a resolver así la ecuación cuadrática? Va a decir. Pero bueno, como sé que es solamente el valor positivo, ya normal, ¿no? Preguntas 79. Ya le tomé. No le digas a tu profe, ¿ah? No le digas al profe Gallardo, ¿ah? Profe, ahí se igualan las fuerzas para que se cancelen y esté en equilibrio. Claro, acá dice que está en equilibrio, ¿no? Por eso las fuerzas tienen que ser de igual valor, ¿no? Para el equilibrio. Ujú. No, no le hagan ver acá, a ver, ¿verdad? Ni a los de Geo tampoco, porque todos los de Geo son matemáticos. No, mejor, a ningún matemático, ¿ah? No, no, no. Van a hacer roche acá. Ya, 79, ¿todo bien? ¿Por qué las cargas eran iguales? ¿A qué se refiere? ¿Por qué las cargas son? ¿Por qué las cargas eran iguales? O sea, ¿por qué igual que... ¿Por qué igualé las cargas? No escuché. Ah, no, ¿por qué lo igualó? ¿Por qué se repelen? ¿Igualé las cargas o igualé los valores de fuerza? Los valores de fuerza ahí está eso. Ah, No, porque el texto dice de que la carguita 3 debe permanecer en equilibrio. Y para que permanezca en equilibrio, recibiendo dos fuerzas de por medio, estas fuerzas deben ser de igual valor, ¿no? Para que la carguita 3 esté en equilibrio. ¿Sí? Ok. 79, pasamos al 70, al 80. 80, 80. Vamos. El sistema de cargas eléctricas puntuales se encuentra en equilibrio.
calcule esa distancia, ¿no? H, ¿sí? Entonces, la misma idea, ¿no? Entre estas dos esferitas ocurre atracción, ocurre repulsión. ¿Qué ocurre entre esas dos esferitas? Atracción, repulsión. Entonces, hay una atracción de por medio, ¿no? Siendo de valor de tipos distintos, acá hay una fuerza de atracción, ¿no? ¿Qué sería la fuerza eléctrica, ¿no? ¿Sí? Y justamente para esta esferita, esa fuerza eléctrica se está compensando con el peso de la esferita, que serían las dos únicas fuerzas sobre la esferita que está suspendida en el aire, ¿no? ¿Sí? Y como está en equilibrio, estas fuerzas tienen que ser otra vez de igual valor. ¿Sí? ¿Sí? Esas serían las fuerzas sobre la esferita. Y estas fuerzas deben ser de igual valor porque nos dicen que se mantiene en equilibrio. Ya de ahí sacas tu línea, pues, ¿no? ¿Has hecho el cálculo? ¿Cuánto sale? Porque ya sabemos cuantificar la fuerza de atracción o de repulsión, ¿no? Constante, producto de las cargas, la distancia que los separa al cuadrado, equivalente al peso de la esferita, ¿no? Haces el cálculo y ¿cuánto sale? A ver, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice el pueblo? 10, 10, 10. Y haces tu cálculo, pues, ¿no? La constante que es 9 10 a la 9, las cargas que ambas son de 1 microcoulomb de valor. Profe, pero esta es negativa. Acá tiene que ponerle negativo. Sí, pero solamente estamos manejando valor absoluto porque estamos manejando el valor de la fuerza, ¿no? El signo te va a ayudar para ya determinar la orientación, ¿no? Acá estoy poniendo simplemente el valor de las cargas para determinar el valor de la fuerza, ¿no? Distancia al cuadrado, ¿sí? M, la masa es 90 gramos, 10 a la menos 3 kilogramos, gravedad no dicen que lo consideremos 10, y efectivamente sale 0,1, que serían 10 centímetros. Profe, dieléctricos, no, eso ya no viene, ya no seas malo, eso ya se quitó hace tiempo ya. Cuando no se usara el valor absoluto, cuando no se usara, o sea, para poner la fuerza de interacción, yo lo presento así, ¿no? Si quieres una orientación, yo le agrego un unitario aparte, yo lo hago así, ¿sí? Y hago el cálculo en dos partes, ¿no? Esta dirección, esta orientación, lo saco con los signos y aparte determino el valor de la fuerza. Yo hago aparte, ¿no? Valor de fuerza y orientación de fuerza. Así lo hago. Ahora, si lo quieres un poco más formalito, sí, sí se puede hacer un poco más formalito. Solo que la ecuación ya se hace un poquito más, un poquito más grande o un poquito más complicada, que no me parece necesario para el nivel en el que estamos desarrollando los ejercicios. ¿Sí? Que básicamente ese es un plano. O sea, con eso es suficiente. ¿Sí? Ahora, si lees un librito un poquito más formal, sí ponen las cargas sin los, o sea, con todo y signo. Pero acá ya hacen la jugada con la dirección, ¿no? También poniéndolo un poquito más formal, ¿no? Pero no, no le veo la necesidad para este nivel. Ya. Pregunta 80 para hacer el 81. ¿Todo bien? Háblame, pe. ¿Cómo voy a saber si sí o si no? Sí, profe. Así que, profe, ¿qué era carga puntual? Un objeto electrizado cuyas dimensiones son muy pequeñas frente a las distancias a las que analizas las interacciones. Esa es una carga puntual para nosotros. En esta parte, ¿no? Carga puntual. O sea, esta distancia es 10 centímetros y entonces el radio de la esfera es 1 milímetro, ¿no? O 0,1 milímetro. Son súper pequeños frente a la distancia. Le llamamos carga puntual. Ya. Vamos entonces, 81. El sistema de cargas eléctricas puntuales que se muestra calcule la fuerza electrostática resultante en milinewton que ejercen las cargas 1
2 sobre la carga sub cero, ¿no? Tenemos la carga uno a la izquierda, la carga 2 que está arriba y la carga sub cero que está en el origen, ¿no? Te piden la fuerza resultante sobre esta carguita. ¿Y cuántas fuerzas va a recibir esta carguita? ¿Cuántas? ¿Cuántas fuerzas va a recibir? Dos, pues, ¿no? Entonces la carguita uno y la carguita 2 son cargas positivas ambas. Estas son positivas, ¿sí? La carguita sub cero también es positiva. Entonces, ¿qué va a ocurrir entre la carguita uno y la carguita cero? Atracción, repulsión. ¿Qué ocurre? ¿Qué hay? ¿Qué esperarías que ocurra? Repulsión, a lo que ya estás acostumbrado, ¿no? Repulsión entre ellas. A ver, una repulsión. Fuera. Y es cuantificable el valor de esa fuerza. Y se calcula, ¿no? ¿Cómo se cuantifica esa fuerza de repulsión? Constante, producto de cargas, distancia al cuadrado, ¿no? Constante 9 10 a la 9. Producto de las cargas. Carga uno 4 micros. Carga sub cero 1 micro. Y la distancia sería 2 metros. Haces el cálculo y te va a quedar 9 milinewton, ¿no? 4 entre 4 se cancela, 10 a la 9, 10 a la menos 6, 10 a la menos 6, te queda 10 a la menos 3. 9, 10 a la menos 3, 9 milinewton, ¿sí? Y que te va a salir lo mismo si analizas la otra interacción, ¿no? ¿Qué ocurre ahora en la otra interacción? Carguita 2 con carguita cero. Entre ellas dos también hay repulsión, repulsión, calculable esa fuerza de repulsión que te va a quedar igualito, igualito, porque son los mismos valores de carga, es la misma distancia también, 2 metros, igualito, 9 milinewton, ¿sí? Y te piden la fuerza resultante, ya pues, ya está. ¿Cuál sería la fuerza resultante sobre la carguita sub cero? ¿No? Unitarios y J, ¿no? Entonces sería 9 milinewton a la derecha, 9 milinewton hacia abajo, ¿no? 9 milinewton a la derecha, 9 milinewton a la izquierda. ¿Sí? Preguntas 81. No. Claro, esta fuerza de acá tiene un valor de 9 y apunta a la derecha o hacia el más X. Eso le corresponde el unitario I. 9 milinewton apuntando hacia el más X. 9 milinewton unitario I. Esta fuerza de acá es 9 milinewton apuntando hacia abajo, contrario al eje Y, ¿sí? Entonces, eso es 9 milinewton, pero apuntando hacia abajo. Este es el unitario que representa la orientación, ¿no? Menos J. Juntos se puede colocar así, pues, ¿no? Notación de unitarios, ¿no? 81, ¿listos para el 82? 82 entonces. Si el sistema de cargas eléctricas puntuales es el esquema, siempre vamos a trabajar con cargas puntuales, siempre, todo este esquema es cargas puntuales, ¿sí? En la universidad ya va a ser cargas con dimensiones, ¿no? Ya considerando la dimensión de la carga. En física 3, o sea, de acá estamos 2025 1, 2025 2, 2026 1, estarás llevando ya física 3, ¿sí? Del 2026 1, física 3, ¿sí? Ya. Entonces nos dicen, tenemos tres cargas, las tres son positivas, te dan la geometría, los ángulos y la distancia. Calcula el valor de las cargas Q mayúscula para que esta carga Q minúscula de 40 gramos se encuentre, ¿qué cosa? En equilibrio, dice. Ya sabes que equilibrio es
que las fuerzas se anulen entre sí. Entonces hay que dibujar las fuercitas sobre esta carga. Dime, ¿cuántas fuercitas está recibiendo esa carga? Q minúscula. 3, profe. Tres, pues, ¿no? Las dos interacciones eléctricas y el peso. ¿Qué debe pasar con esas tres fuerzas? Deben equilibrarse entre sí. ¿Sí? Y haces tu grafiquito. No sin antes tomar en cuenta que es importante las distancias para calcular las magnitudes de las fuerzas. Entonces, con estos 30 grados y siendo esto 30 raíz de 3, tú puedes calcular el valor de estos otros dos lados. ¿Sacas el valor de esos dos lados o no? 30. Ujú. ¿Cuánto sería? 30, pues, ¿no? Tu triangulito, 30, 30, trazas tu perpendicular, 2a raíz de 3, a raíz de 3. Si todo esto es 30 raíz de 3, 15, 15, esto sería 30 entonces, ¿ya? 30, 30, ¿sí? Es también las distancias que sean 30, 30, ¿sí? 30, 30 las distancias. Sí, 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 ya está. Ya reconociendo las distancias, ya se puede calcular las fuerzas. Vamos a dibujar las fuerzas. Como son posi, 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 esas fuerzas van a ser de repulsión. Repulsión y repulsión, ¿no? Entre ellas dos, repulsión. Entre ellas dos, repulsión. ¿Sí? Y mira, son los mismos valores de carga. Q mayúscula, Q minúscula, distancia 30. Q mayúscula, Q minúscula, distancia 30. Dime, ¿cómo son estas fuerzas? ¿Cómo son estas fuerzas? ¿Cómo que las fuerzas son iguales? ¿Puedo votar, ah? 13 semanas ya. ¿Estas fuerzas son iguales? En magnitud, profe. Ahí está, la magnitud de estas fuerzas es la misma, eso sí, ¿no? Las dos cargas, distancia 30, los mismos valores de carga, misma distancia 30, entonces tienen el mismo valor. Son fuerzas de igual valor, ¿no? Son fuerzas de misma magnitud. ¿Sí? Ya está. Y la idea es que estas fuerzas sumadas deberían equilibrarse con el peso. ¿Sí? Con el peso. ¿Ya? Y adivina, son fuerzas de igual valor y también tienen 120 grados como angulito. Esto tú ya lo sabes desde vectores ya. Dos fuerzas de igual valor que sumen 120. ¿Cómo es la fuerza resultante? Al menos de estas dos nada más. Falta todavía el peso, ¿no? Pero estas dos ya las puedes ir sumando ya. Y te queda una fuerza de igual valor, ¿no? A ellas dos. ¿Sí? ¿Te acuerdas de eso o no? Vector, vector de igual valor, 120. Su resultante, ¿quién es? Esta, ¿no? Y también tiene el mismo valor, ¿no? Son de igual valor. ¿Sí? Ya está. Y esta fuerza que es de igual valor a las de interacción es la que finalmente vas a equilibrar con el valor del peso, ¿no? Las tres deben sumar cero. Dos de ellas suman este vector, pues este vector y el peso equivalente. Y ya haces tu cálculo, ¿no? Esta fuerza que es equivalente a estas de acá, ¿no? Constante, carga, carga, distancia y el peso mg, ¿no? Constante, 9 10 a la 9, la carga mayúscula, que ya sabemos que es positiva, la carga Q minúscula, que es 5 microcoulomb, ¿sí? La distancia, que es 30 centímetros, por favor, en metros. La masa, que es, acá le puse 10, ¿no? Es 40. Uy, no, ese que me he equivocado en el cálculo, entonces. Y la distancia y la gravedad considerando 10. Ya, ¿cuánto sale entonces? ¿Has hecho el cálculo? Haces el cálculo, haces el cálculo. 0,8. Ok. Dime qué parte repito. Me están diciendo por interno que repita algo. ¿Qué cosa hay que repetir?
O más I es igual a F con la gravedad. O sea, son tres fuerzas de por medio en sí, ¿no? Son tres fuerzas. Sobre la carguita positiva Q hay tres fuerzas. Esta F y el peso. Estas son las tres fuerzas, ¿sí? Sobre la carguita Q mayúscula, Q minúscula. Y dice que está en equilibrio. O sea, estas fuerzas tienen que sumar cero, ¿sí? Las fuerzas tienen que sumar cero. Las tres deben anularse entre sí. Lo que yo hago es ir sumando dos de ellas porque se supone que sería algo rápido de hacer. Porque si tú vas sumando esta con esta, estas dos fuerzas sumadas solitas, te sale una fuerza así, ¿sí? El equivalente de las dos de arriba es solo una que apunta hacia arriba. Y como está en equilibrio, deben ser de igual valor esa que apunta hacia arriba con la fuerza que apunta hacia abajo, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo. Ok. Luego, si fuera otro ángulo, descompongo. Sí, pues si fuera un ángulo no notable, tendrías que descomponer. Así es. Descompondrías cada fuerza, ¿no? Descompones esta fuerza, descompones esta fuerza. Las horizontales tienen que cancelarse y las dos verticales hacia arriba, equivalente a la vertical hacia abajo. Ajá. Profe, Profe, hoy día hacemos, espero que hacer hasta fuerza eléctrica, porque creo que campo todavía no. Dígame. este, para que pueda trabajar con la masa normal, ¿puedo trabajar en gramos o tendría que pasarlo a kilogramos? No, tiene que estar en kilogramos, acá lo estamos pasando. 40, 10 a la menos 3 kilogramos. Tiene que estar en kilogramos. Ah, ya, profe, gracias. Igual que las distancias en centímetros, ¿no? Distancia en centímetros. ¿Sí? Una más de fuerza eléctrica. Ya. Que sería la última en todo caso, ¿no? Para no tocar todavía campo eléctrico, porque me dicen que algunos todavía no han hecho campo eléctrico, así que lo dejamos ahí. ¿Está bien? ¿Sí? ¿De acuerdo? Porque algunos todavía no han hecho campo eléctrico, me comentan. No sé si la mayoría o no. Ya ves, si me están diciendo. Ok, ok. Ya, la siguiente hacemos lo de campo electoral. No llegó, ¿ves? Está bien, está bien. Ya, entonces vamos a terminar con la. Esta sería la última entonces de fuerza eléctrica. ¿Ya? Ya, ya. Esa sería la última de fuerza eléctrica entonces, y ahí lo estaríamos dejando. ¿Ya? A ver. Si el sistema de cargas puntuales, siempre es cargas puntuales, está en equilibrio, determina el módulo de la tensión de la cuerda aislante de 25 centímetros de longitud. ¿Cuál sería la fuerza de tensión? ¿Sí? Es igualito, ¿no? Hay que hacer el DCL y como está en equilibrio, la suma tiene que ser cero, ¿no? La suma tiene que ser cero. ¿Ya? A ver, tenemos acá el objeto, carguita uno que está fija, está anclada al piso, carguita uno. Tenemos la carguita 2, ¿sí? La carguita 2, 6 microcoulombs, 10 microcoulombs, ambas positivas, por lo que hay una repulsión entre ellas, ¿sí? Y hace que se separen de esta forma, ¿no? Ya está. Entonces hay que hacer el DCL. ¿Cómo sería el DCL? El DCL, ¿cómo sería? ¿Qué fuercitas van sobre la carguita 2? Vamos a hacer el DCL a la carguita 2. Peso, tensión y también la fuerza eléctrica. Así es, peso, tensión y la fuerza eléctrica. Y para la fuerza eléctrica es importante las distancias. O sea, hay que sacar cuál es la distancia entre la carguita uno y la carguita 2, ¿no? Y eso ya por geometría, con el ángulo que es 74 grados, ya lo manejas. Esto de acá, 25 centímetros es el dato. La cuerda también es de 25 centímetros por dato en el texto. Así que ahí formas tus triangulitos, pues, ¿no? Es un triangulito isósceles, trazas tu perpendicular
¿no? Tu mediana, tu mediatriz, tu bisectriz, 37, y con eso ya sacaste los laditos, pues, ¿no? ¿Cuánto valen estos dos pedacitos de acá? Si él es 25, ya creo que lo puedes sacar rápido, ¿no? ¿Sí? Cada uno de estos pedacitos sería 15, 15, ¿no? 15, 15, ¿no? Triangulito de 3 por 5, 4 por 5, 5 por 5, ¿no? 3 por 5, 4 por 5, 5 por 5. ¿Sí? En total, así es, 30 centímetros de separación, ¿sí? 30 centímetros de separación con la carguita 2. ¿Sí? ¿Sí? Ya está. Entonces, las fuerzas, peso, tensión y la fuerza de repulsión, y las tres tienen que sumar cero. Ya, ¿tú cómo adoptas eso? De diferentes formas, como tú quieras, puedes descomponer, ya como tú gustes. Acá, por ejemplo, podríamos hacer que como suman cero, estas tres fuerzas deberían formar un polígono cerrado. La fuerza F, el peso y la tensión deberían formar un polígono cerrado, ¿no? Debería ser, ¿no? Debería ser. Que es la otra forma de abordar, ¿no? Que las fuerzas deben sumar cero, ¿no? Es la otra forma. ¿Sí? ¿Sí? Es la otra forma. ¿Ya? Que en el ejercicio anterior también lo pudimos hacer así, ¿ah? También, como tú gustes, como te sea más fácil y más sencillo. ¿Sí? Ya está. Ahí acá te ayudas de los angulitos para descubrir las relaciones entre estos tres vectores, las magnitudes de los tres vectores. Y te ayudas con los angulitos. ¿Sí? A ver. Esta fuerza hemos dicho que se puede calcular. La fuerza de repulsión, constante carga-carga, distancia al cuadrado. Constante carga-carga, 6 microcoulomb, 10 microcoulomb, la distancia de 30 centímetros, 0,3. Haces el cálculo y te va a salir 6 newton. Esta fuerza vale 6 newton. Y gracias a los angulitos, tú vas a descubrir el valor de las otras fuerzas. Igual, como L es 74, ¿no? Paralelas, tensión, la misma tensión. Así que si L es 74, L es 74, ¿sí? Lo mismo, ¿no? Si L es 53, el de acá también es 53, ¿no? Paralelas, misma fuerza F, 53, 53, 53, 74, también 53 es un isósceles y ya sacaste el valor, ¿no? Si esto vale 6, sí sabes cuánto valen los otros dos, pues, ¿no? Con los angulitos. ¿Queda o no queda? Trazas 37. Esto sería 3 3, ¿no? 3 3. 3 4 5 sería, ¿no? De la tensión y el peso equivalen a 5. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Por qué te vale 6, no? 6, trazas la perpendicular. 3 3 3 3 3 3 3 4 5. 3 4 5. Tanto el peso como la tensión sería equivalente a 5 newton, ¿no? De tensión. O si gustas, pues, ¿no? Esta tensión, si este es T, este es 4T quintos, 3T quintos, 2 veces 3T quintos sería 6, igualito te sale 5 newton, ¿no? La idea. ¿Ya? Pregunta del ejercicio 83. Pregunta, pregunta. Ya está. Entonces, terminamos la grabación para seguir la siguiente sesión, que sería el siguiente jueves, y continuamos con la otra parte de electrostática.